Job, capítulo 9, por favor. Seguimos viendo claras evidencias en la Biblia. Nadie jamás vio a Dios y sin embargo muchos vieron al Señor Jesucristo. Las palabras y obras que hizo Jesucristo por su fiel obediencia a Dios, porque era obediente y era fiel a Dios, que es lógicamente su Dios y su Padre. Esa fidelidad lo coloca por encima de cualquier otro ser humano que jamás antes haya vivido. Para saber quién fue Él realmente, es importante ir a la palabra de Dios y permitirle que la palabra nos lo muestre claramente, y entonces así será que podemos vivir como Él vivió. Job capítulo 9, en el versículo 11, dice: He aquí que Él, refiriéndose a Dios, pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Lógicamente, Job era un hombre perfecto y recto, temeroso, es decir, muy respetuoso de Dios, y estaba apartado del mal. Y aún así, nunca lo había visto a Dios. Es el mismo caso con Moisés, un profeta de Dios, según el cual Dios iba a levantar al Señor Jesucristo. En Éxodo 33, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Éxodo 33, en el versículo 20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, le dice Dios a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Recuerden, estamos hablando de Dios, que nadie jamás vio a Dios. Al Señor Jesucristo, reitero, lo vieron miles de personas. A Dios nadie lo vio jamás. 21. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no me verás el rostro. No se verá mi rostro. Según el versículo 20, si Moisés hubiese visto a Dios, hubiese muerto. Si Jesús hubiese sido Dios, hecho hombre, Dios hecho hombre, quienes lo hubiesen visto, hubiesen muerto. Moisés fue uno de los grandes hombres de Dios de la Biblia, él que tenía una maravillosa comunión con nuestro Padre Celestial, con Jehová, su Dios. Hizo milagros frente a la gran oposición del faraón en Egipto. Sacó al pueblo de Dios de la esclavitud. Habló y caminó con Dios como ningún otro antes de él, y sin embargo no pudo ver a Dios. Hubo miles que lo vieron a Jesús, tantos creyentes como incrédulos. ¿Qué pasó? ¿Cambió Dios con la época? Antes no lo podían mirar y después sí lo podían mirar. Bueno, permítanme mostrarle en Juan capítulo 1, al comienzo del maravilloso capítulo 1 del Evangelio de Juan. Quiero mostrarles, para que no quede en ningún lugar a dudas, Juan capítulo 1, en el versículo 18. Miren lo que dice: a Dios nadie le vio jamás. Recuerde cada vez que usted lee esto, que a Jesucristo lo vieron miles de personas. A Dios, sin embargo, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y hay una gran diferencia entre ser Dios y dar a conocer a Dios. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dio a conocer a su Padre, a su Dios. Él no era Dios. Primera de Juan capítulo 4. Vean, seguimos juntando evidencias de la Biblia. Primera de Juan, viene primera y segunda de Pedro, primera de Juan capítulo 4. En el versículo 12, en la primera parte, dice ese registro: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quiere que la compliquemos? A mí no se me ocurre nada para complicarla. ¿Por qué no la dejamos como está? ¿Por qué no dejamos tal cual está la Biblia, que dice que nadie jamás vio a Dios? Ni Moisés, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jesús cuando estaba sobre la tierra, porque dice que no me verá hombre y vivirá. Hebreos capítulo 11. Dios es verdaderamente infinito
invisible e intangible. Jesús conoció al Padre igual que lo hacemos nosotros por su palabra escrita que Él estudió del Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos una ventaja extra, varias ventajas con respecto a nuestro querido Señor. Él tenía solamente el Antiguo Testamento, nosotros también lo tenemos y tenemos el Nuevo. Tenemos además los Evangelios, que es donde Él vivió la palabra que estudió, la palabra escrita que Él estudió. Tenemos capítulos, versículos, libros, tenemos todo lo que era los rollos de escritura del Antiguo Testamento, ahora lo tenemos en una forma así, tan fácil, un contenedor que podemos llevar de un lado para otro. Qué gente bendita que nosotros somos, que podemos recurrir a esta palabra de Dios, la llevamos acá y la tenemos con nosotros en todos lados. Hebreos 11, versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No dice que se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo va a ver un invisible? Es como si lo viera, pero no lo veía, porque Dios era invisible para él como lo es para nosotros. Moisés se sostuvo de esta manera porque podría decirse como que lo estuvo viendo. No dice que lo vio, sino como que lo vio. Se sostuvo como si lo hubiese estado viendo a Dios, que en realidad, como dije, Dios es invisible. En realidad no lo dije, lo leí junto con ustedes. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. En el versículo 15, miren lo que dice. Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren que esto es coincidente con lo que leímos recién en Hebreos 11. Dios es invisible y Jesucristo, que no es Dios, es visible. Jesucristo sí es visible, se lo pudo ver cuando Él anduvo sobre la tierra. Además, el Señor Jesucristo es su imagen, como cualquier hijo es la imagen de su Padre. Así de simple. Él es la imagen del Dios invisible, dice claramente Colosenses 1:15. No dice Él es el Dios invisible. Nuevamente, es como si dijéramos así, un poco haciendo la ironía, ¿qué oportunidad se perdió Dios de revelarle aquí a Pablo de que Jesucristo era la imagen del Dios invisible? No dice eso. Que Jesucristo era el Dios invisible, digamos que se perdió esa oportunidad. No. Acá lo que dice es que Jesucristo fue la imagen del Dios invisible, no el Dios invisible. Jesús fue obediente a su Padre y estudió su palabra para conocerlo mediante las Escrituras, más, lógicamente, el Espíritu que recibió cuando fue bautizado por Juan. Evidentemente, esto inspiró en Jesús dar de sí cada gramo de su vida a Dios. La medida de fidelidad del Señor Jesucristo a Dios y su palabra no tuvo medida. Esa fue la medida, que no tuvo medida. Pero además, lo maravilloso del tema es que es aleccionadora, es inspiradora para nosotros. Nosotros lo vemos al Señor Jesucristo. Sabemos que Él que salió de entre sus hermanos, que Él fue un hombre como nosotros, entonces nos inspira a vivir para Dios como vivió Él y nos deja sin excusas. Él siendo hombre pudo, nosotros entonces también podemos. Él decidió, nos toca a nosotros ahora decidir. Dios es invisible y Jesús fue muy visible. Quien quiera que lo vio a Él, vio un hombre y no a Dios encarnado. Jesús lo declaró a Dios, Él lo hizo conocido basando cada palabra que habló y cada cosa que hizo con la Escritura o con revelación de Dios para la situación. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8. Juan 8. Miren lo que dice el versículo 29. Porque el que me envió, conmigo está. Jesucristo fue enviado y Dios fue el enviador. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dios nunca lo dejó solo, porque Él siempre hizo lo que le agrada al Padre.
Por eso, quien lo había visto a él era como si lo hubiese visto al Padre. Hagamos nosotros lo que dice el versículo 30, es decir, creamos nosotros en él como realmente fue, un hijo obediente que demostró el amor de su Padre a las personas. Jesús lo declaró a Dios de tal manera, con tal fidelidad de andar, que uno podría conocer a su Padre, que ahora es nuestro también, tan solo con verlo a Jesús. Así de manso y humilde era el Redentor. Juan 14, estamos en el 8, vamos al 14. Aún con tantas pruebas indubitables, el hombre muchas veces busca una prueba tangible, como le pasó a uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Juan 14, en el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¿Ven? Hay una gran diferencia entre él y su Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, bueno, Señor, mostranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y acá yo voy a hacer unas correcciones solamente para llamar nuestra atención a qué cosas no dice la Biblia, que tanto, ¿cómo diría? Tanto dice lo que dice la Biblia como lo que no dice. Yo voy acá a corregir y ustedes van a ver en la ironía lo que yo quiero decir. En el versículo 10, ¿no creéis que yo soy el Padre? ¿Ven que no dice yo soy el Padre? Dice yo soy en el Padre. Y el Padre, mí, no, dice en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. 11. Creedme que yo soy en el Padre, insiste. Y el Padre en mí, de otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto te digo, versículo maravilloso que habría que grabarlo, recordarlo. Lo que dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún hará, porque yo voy al Padre. Eso dice la palabra de Dios, lisa, llanamente, simplemente, en nuestro propio idioma. ¿Por qué tenía que ir al Padre si él ya era el Padre? Si él hubiese sido el Padre. Él no era el Padre, por eso tenía que ir al Padre. Fíjense cuánto precio de boleto, de etiquete aéreo se hubiese ahorrado el Señor Jesucristo si Él fuera Dios. Pero no, Él tuvo que ir al Padre porque no era el Padre. Uno no puede decir que Felipe no haya estado con el Señor. Sin embargo, quería una prueba tangible. Jesús le dice en el versículo 10, ahí donde dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre que mora en mí, sigue insistiendo. Él no estaba diciendo que Él fuera el Padre. Si Felipe hubiese pensado que Jesús era Dios, entonces no le hubiese pedido a Jesús que le muestre al Padre. Pues en tal caso hubiese sabido que estaba en presencia del Padre. Pero ¿saben qué? No fue así. Estaba en presencia del Hijo Felipe, no en presencia del Padre. Hay mucho más en este registro todavía. Jesucristo no responde de la siguiente manera, quien me ha visto a mí ha visto a Dios, sino que dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, es decir, a mi Padre. Yo lo represento a Él, como usted lo representa a Dios cuando usted anda en la grandeza de la palabra de Dios. Y eso no lo hace Dios a usted. Jesús no pudo mostrarle a Dios a Felipe, porque ningún hombre ha visto a Dios, pero sabía que la respuesta estaba en la palabra que él había hecho suya y vivido delante de los suyos, entre otros de Felipe. En su andar Jesucristo demostró el poder de Dios, su amor, su perdón, su gracia y mucho más. Jesús sabía que su vida de obediencia declaraba vívidamente los atributos de Dios. Ver al Redentor en acción era como ver a Dios en acción. Este registro de Juan no habla de deidad alguna, sino de la fidelidad del Hijo que se hizo siervo, haciendo conocido al Padre por palabras y por hechos obedientes a la palabra de Dios. Juan capítulo 12. Los incrédulos de la época nunca reconocieron a Dios trabajando en Jesús. Aun cuando Él hacía grandes prodigios y señales, nunca vieron la fuente de poder de Jesús. El ministerio único del Señor Jesucristo, muchos de esos opositores fueron los líderes religiosos.
que se suponía que debían guiar a las personas a Dios. Y tenían delante de sus ojos la encarnación de las profecías, no la encarnación de Dios. La encarnación de las profecías en cuanto al Mesías prometido. No obstante, su ceguera espiritual y resistencia nunca impidieron el ministerio de Jesucristo de reconciliar al hombre con Dios, con Jehová, con su propio Dios y Padre. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Jesús habló las palabras que su Padre le daba que hablase e hizo su voluntad, no su voluntad propia. No hizo otra cosa que hacer conocido a Dios, no se hizo conocido a sí mismo. Dios no puede ser visto, pues no puede ser percibido mediante los sentidos, pero verlo al más fiel de sus siervos en acción y saber que Él estaba llevando a cabo su misión dada por Dios fue como verlo a Dios. No directamente verlo a Dios, pero fue como verlo a Dios. El supremo representante de Dios sobre la tierra, su rey del reino venidero, hizo a Dios visible a la vista de los mansos por su amorosa y obediente adherencia a las palabras y sus hechos de fe. Qué maravilloso Redentor nos ha provisto nuestro querido Dios y nuestro querido Padre Celestial. En Juan capítulo 12, en el versículo 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjese, Él dependía de Dios. Igual que usted, igual que yo. Nosotros dependemos de Dios. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, dijo el Señor Jesucristo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto lo pinta de cuerpo entero al Señor Jesucristo. Si Él hubiese sido Dios, no hubiese necesitado recibir revelación, sino que hubiese actuado conforme a su propia voluntad. No habría ninguna diferencia entre su voluntad y su voluntad, porque la voluntad de Él era la voluntad de Él. Sin embargo, hay una diferencia entre la voluntad de Él y la voluntad de Dios. Juan 5, versículo 30. Juan 5. Al comienzo del Evangelio, en el versículo 30, dice ahí: no puedo yo hacer nada por mí mismo. La dependencia del Señor Jesucristo de nuestro querido Dios. Dependía a Él de nuestro querido Dios. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad la del Padre. 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Quién es el otro? Nuestro Padre Celestial. Y además estaba escrito en las Escrituras lo que el Señor Jesucristo iba a hacer delante de los suyos. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Qué claro que es este versículo. Para el Señor Jesucristo, su propia persona y la de su Padre eran totalmente diferentes. La razón de ser de Jesucristo fue declarar a su Padre, fue hacerlo conocido a la humanidad. Si Él fuera Dios, hubiese dado testimonio de sí mismo, para hacerse conocido a sí mismo. Pero de acuerdo con este versículo de Escritura, si Él diera testimonio de sí mismo, ese testimonio no sería verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque Dios dio testimonio de Él. Juan capítulo 7. Siempre que Dios da testimonio, ese testimonio es verdadero. Es un axioma, siempre es así. Es lógico, porque Dios es verdadero, su palabra es verdad. Los testimonios de Dios, lógicamente, tienen que ser verdaderos. Jesucristo aquí declara que la razón por la que sus dichos son verdaderos es porque no provienen de Él, sino de su Padre que lo envió. Jesús habló según su Padre lo dirigía. Siempre le dio el crédito a Dios por sus palabras y trabajos, y explícita, abierta, enfática y claramente negó ser el autor de esa doctrina
que él hablaba y corporizaba. Él era un heraldo de la palabra de Dios. Juan 7, versículo 16. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, pero es tan simple esto. La doctrina que él hablaba, ¿de quién era? De su Padre. Era de Dios, no era de él. Entonces tiene que haber una diferencia entre él y su Dios y su Padre, que es nuestro Dios y nuestro Padre, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¡Qué simple que es esta palabra de Dios! Hace falta un teólogo para que la complique. Pero doña Rosa puede leer esto, cualquier persona puede leer esto y entender la simpleza de esta palabra de Dios, la grandeza de nuestro querido Dios, siendo tan inmenso como es, haberla hecho tan simple, para que cualquier persona entre en la ley y entienda que Jesucristo fue un ser humano maravilloso, Hijo de Dios, que vino a hacer la voluntad de su Padre. Qué gran diferencia hay entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Este no es el único ejemplo en la palabra. Por favor, vayan conmigo a Juan capítulo 8. Jesucristo no hablaba de su propia voluntad o por su propia autoridad. Juan 8. Versículo 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, mirá, si fuesen hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. 40, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Qué simple que es la palabra de Dios. He aquí una conclusión súper lógica por parte de Jesucristo. Ellos decían que su padre era Abraham y sin embargo no hacían las obras de su padre. En cambio, Jesucristo hacía las obras de su Padre, que siempre buscó la liberación de la gente. Además, fíjese lo que dice aquí, dice en el 40, dice, pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Qué dice ahí? ¡Hombre! Procuráis matarme a mí, hombre. ¿Se da cuenta? Es evidente que él era hombre, no era Dios. Eso es lo que era nuestro querido Señor Jesucristo. Era hombre, era un ser humano, como usted y como yo, que lo representó a nuestro querido Padre Celestial aquí sobre la tierra.